Hola, en este video hablaremos sobre los sistemas de ecuaciones lineales 2×2, los cuales son muy útiles para resolver problemas en la vida real. Recordemos la forma general de un sistema de ecuaciones lineales. En este caso está compuesto por dos ecuaciones en donde los coeficientes de las variables a, b, d y e y los términos independientes c y f son términos constantes, son números. Los métodos de solución que encontramos o que tenemos son el método gráfico, el de igualación, sustitución, eliminación o el método de determinantes o método de Cramer. Por otro lado, las soluciones obtenidas son un par de números cualquiera, x, y. Puede ser también que obtengamos ninguna solución o que obtengamos una cantidad infinita de soluciones. A continuación entonces tenemos el método gráfico con un ejemplo que vamos a trabajar durante todo el video para comprobar que todas las soluciones obtenidas son las mismas, cambiando simplemente el método. Entonces aquí tenemos el método gráfico que con ayuda del software GeoGebra, o como ustedes sepan graficar, encontramos que esta es la gráfica en azul, esta recta, y esta recta es la gráfica que está en rojo. El punto de corte, como vemos, en este caso es en X, perdón por la recta, en X tenemos al 4 y en Y, si nos damos cuenta, tenemos a 2. Entonces, se puede concluir a partir de la gráfica que la solución es justamente X igual a 4 y Y igual a 2. Fácilmente, mentalmente podemos verificar esta solución porque 4 más 2 es 6 y en la otra ecuación 5 por 4 20 menos 4 por 2 8, 20 menos 8 nos da 12. Pasamos entonces al método de igualación. Entonces, el método de igualación consiste en lo siguiente. Tenemos nuestro sistema de ecuaciones lineales. En este caso, x más y, el mismo sistema anterior, x más y igual a 6 y 5x menos 4y. Conviene siempre numerar las ecuaciones. Entonces, por un lado tenemos a la ecuación 1 y por otro lado tenemos a la ecuación 2. Lo útil de este método es que de una de las dos ecuaciones despejamos, en las dos ecuaciones, perdón, despejamos una única variable y después igualamos. Entonces, de la primera ecuación vamos a despejar x. Entonces x sería igual a 6 menos y. Y por otro lado, de la segunda ecuación despejamos x también. Tiene que ser en este método la misma variable. Entonces, si nosotros despejamos 5x menos 4y, vamos a obtener lo siguiente. Pasamos el término más 4y al otro lado, o bueno, menos 4y, al otro lado paso a sumar. Después el 5 está multiplicando, por lo tanto pasa a dividir. Bien, entonces en este momento lo que vamos a hacer es igualar estas dos. Entonces, al igualarlas, obtenemos lo siguiente, una ecuación lineal que podremos resolver transponiendo términos al lado y lado. Entonces, el 5 está dividiendo, pasa a multiplicar. 6 por 5, 30, 5 por 1, 5, 12 más 4y. Aquí trabajamos como preferamos. Entonces, el 5y pasa, está negativo, pasa al otro lado a sumar, entonces tendríamos 4y, que es el que se queda ahí, y 30 menos 12.
30 menos 12 nos da 18 y esto acá nos da 9y. Despejamos, recordemos que podemos hacer esto sin que cambie nada, es volverla a escribir. Y entonces el 9 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y fácilmente nos damos cuenta que 18 entre 9 es 2. Y esta sería la solución por el método de igualación para y, que es lo que ya sabíamos tenía que dar según el método gráfico. Acá lo único que tenemos que hacer es esta y que es igual a 2, reemplazarla en cualquiera de las dos ecuaciones que ya despejamos acá x. Entonces lo vamos a hacer en la más fácil, entonces en la primera, pues simplemente x más 2, que fue el término que ya hallamos, tiene que ser igual a 6. Entonces el más 2 pasa al otro lado con signo negativo, por lo tanto x es igual a 4. Como tenía que ser a partir del primer método. Entonces ahí encontramos las dos soluciones. El siguiente método es el método de sustitución. Entonces nuevamente tenemos nuestro sistema inicial que vamos a mover acá. Como siempre, el mejor consejo es numerar las cosas. Entonces, primera ecuación, segunda ecuación. Entonces, para sustituir, elegimos una variable, en este caso la variable y. Entonces, despejando y de la ecuación 1, entonces, de la ecuación 1, y a qué es igual, pues a 6 menos x. Aquí basta entonces con sustituir en la ecuación 2. Entonces, al hacer esa sustitución obtenemos lo siguiente: 5x menos 4 veces y, pero 4y y es 6 menos x, igual a 12. Hacemos el álgebra correspondiente. 6 por 4, 24, menos por menos da más, 4x igual a 12. Bien, entonces sumamos los términos. El menos 24 pasa al otro lado como más 24. Por lo tanto tenemos 9x igual a 36. Despejamos la x, el 9 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y tenemos entonces que x, 36 dividido 9, nos da 4. Esa es la primera. Entonces, como procedimos anteriormente, x igual a 4 lo podemos reemplazar en una ecuación, en la ecuación previamente despejada, que es esta de acá. Entonces lo que hacemos es reemplazar ese valor de x, 6 menos 4. Por lo tanto el valor de y va a ser igual a 2. Ese sería el método de sustitución. Por otro lado tenemos el método de eliminación. O también se le conoce en muchas partes como el método de reducción. Entonces, este método consiste en lo siguiente. Copiamos nuevamente el sistema. Numeramos, siempre es muy importante numerar. Y entonces consiste en lo siguiente. Aprovechando que en la segunda ecuación tenemos el signo negativo y el coeficiente de 4 en la variable y, en esto de acá, lo que vamos a hacer es multiplicar a la primera ecuación por 4, sumar las dos ecuaciones y ahí se eliminará la variable y. Entonces procedamos a hacerlo.
Por lo tanto, entonces voy a multiplicar 4 en la ecuación 1 y a eso le voy a sumar la ecuación 2 completica. Entonces, ¿qué tenemos? Tendríamos 4 por 1, 4x, más 4 por 1, 4y, igual a 6 por 4, que dará 24. Tenemos la segunda ecuación, 5x menos 4y, igual a 12. Aquí vamos a sumar. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que más 4 menos 4 da 0. Hacemos la suma, 4 más 5, 9x, igual a 36, que fue lo que obtuvimos anteriormente. Entonces 36 entre 9, al hacer la división, x es igual a 4. Una vez encontrado la primera variable, entonces vamos a reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso vamos a reemplazar el término de la x que ya encontramos en la ecuación 2. Entonces, al reemplazar tendríamos 5x, pero x vale 4, menos 4y, igual a 12. Hacemos el álgebra, 5 por 4, 20, menos 4y, igual a 12. Podríamos dejar acá el signo negativo, 12 menos 20. Entonces, 4y, 12 menos 20 nos daría menos 8. Sabemos entonces que los signos, cuando son los mismos a ambos lados, en este caso negativos, al cancelarlos pues queda positivo todo el término. Y y entonces sería 8 dividido 4. Por lo tanto, y es igual a 2. Por último, tendríamos el método de determinantes, que requiere un poco más de recordación, o también se le llama regla de Cramer. Gracias al matemático que lo descubrió y lo aplicó. Entonces, lo que hay que hacer en este punto es, tenemos el mismo sistema, vamos a resolver el mismo sistema para comprobar que por acá también se llega a la solución. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar lo que se denomina en matemáticas como determinantes. Entonces, aquí lo voy a anotar con la letra D mayúscula, D sub S, que significa determinante del sistema. Entonces, agregamos los números primero que están en esta parte de los coeficientes. Entonces, tenemos por un lado el 1, los términos que acompañan a las x, y en la segunda ecuación, aquí recordemos que esta es 1 y recordemos que esto es 2. Entonces tenemos para las x 1 y 5, para las y tenemos 1 y menos 4. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar en este sentido 1 por menos 4, nos dará menos 4, y a eso se le resta el resultado de multiplicar en este sentido. Entonces tenemos 5 por 1, 5. Por lo tanto, el determinante de ese sistema es menos 9. Pasamos entonces a hacer el determinante de x. En esto cambia un poco la situación, en lo siguiente, que es los términos independientes, 6 y 12, van a ocupar los sitios de x. Entonces 6 y 12. Y los términos de y quedan exactamente iguales. Entonces, aquí lo que hacemos es, nuevamente, multiplicamos estos dos, más por menos, pues nos dará menos, 6 por 4, 24, y a eso tenemos que restarle el término de esta multiplicación, 12 por 1, que es 12, igual
Esto nos dará menos 36. Por último, el determinante de y, que será entonces de nuevo, los términos independientes 6 y 12 van a ocupar los lugares de y, que son 6 y 12. Y los términos de x quedan exactamente iguales. Entonces, multiplicamos en esta dirección 1 por 12, 12. A eso le restamos, siempre se resta el resultado de esta multiplicación. En ese sentido, 5 por 6, 30. Esto nos da menos 18. Bien, entonces acá es cuando resolvemos el sistema. ¿Por qué? Porque x siempre va a ser el determinante que obtuvimos de x dividido el determinante que obtuvimos del sistema. Entonces, como determinante de x obtuvimos menos 36 y como determinante del sistema obtuvimos menos 9. Se cancelan los signos menos y tenemos 36 entre 9, 4. Por otro lado, entonces resolvemos a y, que será el determinante de y sobre el determinante de s. Entonces, para el determinante de y obtuvimos menos 18 y se dividió entre menos 9. Esto es igual a 2 porque se cancelan los signos menos de acá. Por lo tanto, hemos resuelto el mismo sistema, obtuvimos las mismas soluciones como no podía ser de otra manera, con los diferentes métodos que acabamos de explicar. Espero que te haya gustado el video, suscríbete y dale like. Estoy atento a leer tus comentarios, dudas o preguntas que tengas. Hasta pronto.